Bueno, este es un enorme placer para mí presentarles a Artur Nicolau de la Universidad Autónoma de Barcelona, un experto en análisis complejo, funcional, armónico, eh, con muchos descendientes matemáticos, este, y además, quizás una de las particularidades más importantes, una gran persona, ¿verdad? Y paso. Así que bueno, ese es un gustazo poder contar con él en nuestro seminario. Muchas gracias a Artur por haber aceptado. Y bueno, los dejo con él que nos va a hablar sobre un teorema central del límite para iterados de funciones internas. Todo tuyo, Bueno, Artur. muchas gracias por esta presentación, Jorge. Bueno, es un placer hablar aquí con tantos amigos y es una pena que no podamos hacerlo en directo. Pero, en fin, esperemos que en un futuro próximo, ¿no? Nos podamos ver y abrazar. Bien, pues el plan es hablaros sobre un trabajo reciente que he hecho con Odí Solé, que, como os decía antes, es un matemático catalán joven que ahora es un postdoc en Würzburg, en Alemania. Aquí tengo una foto de los dos. Odí es el joven, el que todavía tiene pelo, y yo soy el que me estoy tomando un café al lado. Bien, pues bien, el plan es hablar sobre funciones internas y sobre una versión del teorema central del límite para estas funciones internas. Y voy a empezar con notaciones. D va a ser el disco unidad. ¿Se puede ver mis pantallas bien? Sí, o Sí, sea, no hay... estamos viendo Y bien. ahora estoy dibujando, ¿no? No sé si se puede ver. El dibujo, yo por lo menos, ahora Quizá, sí. Sí, dibujaste un esto círculo. va con un poco, por eso lo digo, va con un poco de delay, ¿no? Sí. Bien, pues una función interna es una aplicación analítica del disco en sí mismo y que tiene esta propiedad extremal que veis aquí, ¿no? Que el límite radial es de módulo 1 en casi todo punto del círculo. Es decir, si queréis, de una forma, en fin, sin mucho rigor, pues podemos pensar que la función es interna cuando lleva el disco en un disco y lleva el círculo en el círculo. La imagen del círculo está dentro del círculo. Las funciones internas tienen esta propiedad extremal, ¿no? De enviar de forma analítica el disco en el disco y el círculo, la frontera del disco en la frontera del disco. Bien, ejemplos, quizá los más sencillos son los que veis aquí, los productos de Blaschke finitos, que corresponden a un producto finito de automorfismos del disco. También hay, como sabéis, productos de Blaschke infinitos, que son funciones internas, y luego otras funciones internas que de hecho no tienen ni ceros, ¿no? Que son las funciones singulares. Pero, en fin, para lo que se necesita para entender la charla, si no estáis acostumbrados a las funciones internas, si queréis pensar en funciones de este estilo, productos de Blaschke finitos, aunque los resultados valen para funciones internas generales. Bien, las funciones internas fueron introducidas por Nevanlina en los años 20 y 30 del siglo pasado en relación a problemas de interpolación y de factorización en espacios de Hardy. Y sus propiedades básicas pues, son resultados ya muy clásicos de Nevanlina, de los hermanos de Ries, de Frostman. Y yo creo que en los años 40 hubo un gran teorema con funciones internas que es el teorema de Berding. El teorema de Berding describe los subespacios invariantes del operador shift en términos de funciones internas. Para cada función interna hay un espacio invariante del operador shift y al revés, ¿no? Cualquier subespacio invariante del operador shift viene descrito por una función interna. Y desde este momento yo creo que las funciones internas pues, pasaron a ser una herramienta básica, no solo en análisis complejo, sino también en análisis funcional y en otras áreas más alejadas, como teoría del control o dinámica compleja, por ejemplo. Bien, que lo que nos va a interesar en esta charla es funciones internas y nos va a interesar esencialmente el comportamiento de las funciones internas como aplicaciones del círculo en el círculo.
Y aquí debería ser un poco prudente, porque esto, la forma de definir esta aplicación es en términos de el límite radial. La definición es esta, ¿no? La función en un punto del círculo la defino en términos del límite radial. O si queréis, el límite no tangencial. Y aquí hay que ser prudente porque hay funciones internas para las cuales esta función, que está definida en el círculo, únicamente está definida en casi todo punto del círculo. Es decir, esto únicamente vale, solo existe el límite en casi todo punto del círculo. Y de hecho esta función podría ser incluso discontinua en todos los puntos del círculo. Tanto es una función que lleva el círculo en el círculo, solo definida en casi todo punto del círculo, es decir, salvo conjuntos de medida nula, y que puede ser altamente discontinua. Lo que nos va a interesar es el comportamiento dinámico de esta función, es decir, nos van a interesar los iterados. ¿Veis estos iterados de aquí? Y mi notación para los iterados, como es habitual, es la misma que para las potencias, ¿no? El iterado enésimo es componer la función con ella misma n veces. Y m va a ser mi notación para la medida de Lebesgue normalizada en el círculo. Bien, el plan, y si tuviera que, en fin, resumir la charla, diría que de lo que se trata es demostrar que en cierto sentido los iterados de las funciones internas funcionan, tienen las propiedades de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Y en particular, el plan es probar un teorema del límite central para estos iterados. Ahora aquí os he recordado el teorema del límite central, el teorema central del límite en la versión seguramente más elemental que uno, en fin, ¿no? Que uno puede encontrar, que es la que veis aquí, ¿no? Si tenéis una sucesión de variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, que digamos que tienen esperanza cero y varianza sigma cuadrado, entonces lo que dice el teorema central del límite es que las sumas de estas variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, cuando se normalizan de forma conveniente, convergen en distribución hacia una normal 0,1, es decir, hacia la distribución gaussiana. Si queréis, en fin, esto lo que significa es que para cualquier intervalo, aquí K denota un intervalo, para cualquier intervalo K de la recta real, cuando uno mira la probabilidad de que la suma normalizada esté en el intervalo, pues esto tiende, cuando n tiende hacia infinito, cuando n tiende hacia infinito, tiende hacia la medida gaussiana del intervalo. Bien, este es el teorema central del límite. Y el plan, como os decía, es probar un análogo para iterados de funciones internas. En esta situación, cuando uno mira funciones internas y sus iterados, la noción de independencia no está bien situada, ¿no? No tenemos una noción clara de independencia. Sin embargo, esto también, en fin, ¿no? Sucede en otros ámbitos, ¿no? Hay teoremas centrales del límite o versiones del teorema central del límite en situaciones donde la noción de independencia no está claramente definida. Y de hecho, nuestro resultado está, en fin, ¿no? Profundamente influenciado por un resultado clásico de Salem y Zygmunt sobre series lacunares, que ahora os voy a recordar. En este resultado clásico de series lacunares otra vez pasa lo mismo, ¿no? La independencia no está directamente definida, sin embargo todavía hay una versión del teorema central del límite. Bien, primero de todo, ¿qué es una serie lacunar? Una serie lacunar es una serie de potencias donde solo aparecen algunas de las potencias. ¿Veis? Solo aparecen potencias que cumplen esta propiedad, que n sub k más 1 partido por n sub k, es decir, las potencias que aparecen crecen geométricamente. Por ejemplo, el típico ejemplo sería que n sub k fuese 2 elevado a la k, ¿no? Es decir, que tuviésemos una serie de potencias de esta forma, a sub k por z elevado a la 2 elevado a la k, ¿no? Bien, entonces, otra vez, la filosofía es la siguiente, ¿no? El hecho de que las potencias presentes en la serie lacunar
crezcan de forma exponencial, lo que significa o viene a implicar que las series lacunares funcionan como sumas de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. ¿Por qué son independientes? Pues, en fin, intuitivamente uno lo puede imaginar, ¿no? Aunque uno tuviera información sobre, por ejemplo, mirad en este caso, ¿no? Aunque uno tuviera información sobre las primeras k potencias, sobre z elevado a la 2 elevado a la j para j menor que k, aunque uno tuviera esta información sobre cómo, en fin, sobre estas potencias, es fácil creer que no vas a tener mucha información sobre la siguiente potencia, sobre z elevado a la 2 elevado a la k más 1. Y vas a tener poca información justamente porque esta potencia es tan grande que todo lo que ha pasado antes casi es irrelevante, ¿no? Bien, esto es lo que se dieron cuenta Salem y Zygmunt, y para enunciar su resultado conviene antes mencionar un resultado previo, que es un resultado de Paley en los años 30. Este resultado de Paley dice lo siguiente, ¿no? Dice que para cuando uno tiene una serie de potencias, estas tres propiedades que veis aquí son equivalentes. Es equivalente decir que la serie converge en casi todo punto a decir que la serie converge en un conjunto de puntos del círculo de medida positiva, o bien que los coeficientes de la serie sean de L2, ¿no? Dicho de otra forma, si queréis, ¿no? Para ser concretos, ¿no? Lo que dice este resultado de Paley es que hay dos posibilidades. Si esta serie converge, si la serie de los coeficientes converge en L2, entonces la serie lacunar converge casi para todo. En cambio, si la serie de los coeficientes diverge en L2, entonces el conjunto de puntos donde esto converge tiene medida cero. Es como la ley 0,1, ¿no? O bien la serie es de L2, la serie de coeficientes es de L2 y entonces tienes convergencia en casi todo punto, o bien la serie de los coeficientes no es de L2 y entonces tienes divergencia en casi todo punto. Bien, pues el teorema de Salem y Zygmunt sobre series lacunares se sitúa en esta posición. Imaginemos que tenéis una serie de coeficientes que divergen casi todo punto. Bueno, como los coeficientes divergen en casi todo punto, el teorema de Paley nos dice que la serie diverge en casi todo punto. Puntualmente es divergente en casi todo punto. Lo que probaron Salem y Zygmunt es una versión del teorema central del límite, que es lo que aquí tenéis, ¿no? Suponed que la serie diverge en casi todo punto e imaginad que llamamos sigma sub n cuadrado a la suma parcial de los módulos al cuadrado de A sub n. Y suponed que se cumple esta condición, ¿no? Que es muy, en fin, muy intuitiva, ¿no? Lo que nos dice es que en sigma sub n, el término A sub n es poco importante respecto a toda la suma de la serie sigma sub n. Bien, pues entonces lo que tenemos es, fijaros, como la serie converge, como la serie diverge, por el teorema de Paley sabemos que esta serie diverge en casi todo punto. Diverge almost everywhere. Bien, pues lo que nos dice el teorema de Salem y Zygmunt es esta cosa tan bonita, ¿no? Porque aunque diverja en casi todo punto, lo que sucede es que sus sumas parciales, que no van a tener límite en casi todo ningún punto, cuando se normalizan adecuadamente, y la normalización depende de este sigma sub n, esto converge en distribución hacia una normal 0,1, otra vez. ¿Esto qué significa? Pues aquí lo tenéis, ¿no? Esto significa que si uno mira la medida de los puntos donde esta suma parcial normalizada está en un cierto disco, aquí K es un disco del plano complejo, esto de aquí, cuando n tiende hacia infinito, converge hacia la medida gaussiana de ese disco. Bien, este es el inicio, digamos,
la motivación para nuestro trabajo, ¿no? Y de hecho, en fin, la motivación esencialmente es que en fin, ese teorema nos gustó mucho, ¿no? Digamos, en fin, nos enamoramos del teorema, ¿eh? Y entonces, pues, bueno, y de hecho nos enamoramos nosotros y seguramente Salem y Simon también les gustó mucho su teorema, ¿eh? Porque probaron muchísimas versiones de este mismo teorema. Por ejemplo, probaron versiones de este teorema central del límite para series lagunares que eran no series de potencia, sino series trigonométricas, o para series donde habían unas ciertas variables aleatorias independientes asociadas. En fin, hay un montón de resultados de Salem y Zygmunt sobre este mismo tema, ¿no? En particular, incluso para series de potencias, probaron versiones que a mí me gustan mucho. Dejadme que os diga estas dos que tengo aquí puestas. La versión local. ¿Qué significa esta versión local, ¿no? Esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. La versión local significa que ahora imagínate este mismo teorema, tal como está, pero además que fijamos ahora un conjunto E del círculo, digamos de medida positiva. Bien, pues entonces lo que sucede es que hay una versión también del teorema central del límite, incluso en este conjunto. Es decir, que si uno aquí multiplica por la función característica de E y divide por la medida de E, esto de aquí también tiende hacia una normal 0,1. Dicho de otra forma, si queréis, si en vez de lo que estoy diciendo es que aquí uno puede restringir a mirar la medida normalizada en el conjunto E, y esta afirmación de aquí todavía es verdad. Es decir, que no solo vale el teorema central del límite en todo el círculo, sino que vale el teorema central del límite en cualquier subconjunto del círculo de medida positiva, ¿no? Esta es la primera, por ejemplo, versión que os quería decir del teorema de Salem y Zygmunt que probaron ellos mismos, Salem y Zygmunt, ¿eh? Dejadme que os diga otra. Otra que también me gusta mucho es esta versión de aquí, ¿no? Que es el teorema central del límite para colas, ¿no? En el teorema central del límite para colas, voy a borrar. En el teorema central del límite para colas, lo que hicieron Salem y Zygmunt es ponerse en esta otra situación. Imaginad que esto no se cumple, sino que los coeficientes son de los buenos, son sumables en L2. Bien, entonces el teorema de Paley nos dice que si los coeficientes son sumables, entonces la serie converge en casi todo punto. Esto converge almost everywhere, ¿no? Muy bien. Bien, pues lo que hacen Salem y Zygmunt es lo siguiente. Muy bien, esto converge en casi todo punto. Pues ahora no miremos este sigma sub n, sino miremos, si queréis, este sigma sub n, voy a cambiar la notación, este sigma sub n estrella, que es esta misma suma, pero aquí cambiando n por la cola de la serie. De forma que como la suma de los coeficientes al cuadrado es convergente, esta sigma sub n estrella va a tender hacia 0. Y suponed que se cumple esta condición. Bien, pues entonces lo que sucede es que las colas, que naturalmente las colas de esta serie, es decir, en vez de mirar esto, vamos a mirar ahora las colas. Bien, pues las colas de esta serie naturalmente tienden hacia 0, ¿no? Estas colas de aquí tienden hacia 0, ¿no? Porque la serie converge en casi todo punto. Las colas tienden hacia 0, pero ¿cómo tienden hacia 0? Pues su distribución sigue una distribución normal otra vez. Es decir, lo que sucede es que su distribución, si cambiamos este sigma n por sigma sub n estrella, esto de aquí todavía es verdad, ¿no? Es decir, voy a escribirlo para que no sea esto tan feo. Lo que quiero decir es esto. Entonces lo que sucede es que la suma para k mayor o igual que n de a sub k por z elevado a la n sub k, cuando divido por raíz cuadrada de 2 sigma n a la estrella al cuadrado, esto tiende hacia una normal 0,1. Este es el teorema para colas de Salem y Zygmunt. En fin,
como os decía, nuestro objetivo era probar una versión de este teorema para funciones internas. Si queréis, en fin, lo que nosotros hacemos es como disjunto de lo que hacen Salem y Simon, pero hay un punto de unión, ¿no? El único punto de unión es si la función interna que tenemos es la función z cuadrado. Si tenéis la función z cuadrado, al hacer iteraciones, tenéis las funciones z elevado a la 2 elevado a la n que darían lugar a una serie lacunar. Pero nuestra función interna de entrada podría ser cualquiera. Muy bien, cuando uno habla de iteraciones de funciones internas, ahora volvamos al mundo de las funciones internas, es un poco inevitable hablar del teorema de Ainjoa-Wolf. El teorema de Ainjoa-Wolf explica cómo es la dinámica de una función interna como aplicación del disco en el disco. Imaginad que tenéis una función interna, f, que fija el origen. Bien, entonces lo que resulta es este resultado clásico de Ainjoa-Wolf, que dice que en este caso los iterados tienden hacia cero uniformemente sobrecompactos. O dicho de otra forma, si queréis, el origen es un punto fijo atractor, ¿no? Es bastante lógico, ¿no? Porque, claro, si tenéis una función interna que envía el cero en el cero y que no es una rotación, el cero es un punto fijo y su derivada del cero por el lema de Schwarz es de módulo menor que 1, con lo cual es muy esperable que actúe como un punto atractor. Pero como os decía, lo que a nosotros nos interesa no es el comportamiento dinámico de la función interna como una aplicación del disco en el disco, sino como una aplicación del círculo en el círculo. Y eso también ha estado estudiado. Hay trabajos en fin, ¿no? de varios matemáticos que analizan cuándo esto es una aplicación ergódica, cuándo tiene propiedades mixing. En fin, desde el punto de vista dinámico, esto ha sido más o menos estudiado. En particular, es bien conocido que si tienes una función interna que fija el origen, entonces esta aplicación es ergódica. Y en particular vale el teorema ergódico, y aquí os he puesto un teorema ergódico. Las medias temporales, que es lo que tenéis aquí, tienen casi todo punto hacia la media espacial, que como la función en el cero fija el cero, pues es cero. Dicho de otra forma, si queréis, lo que está sucediendo aquí es que para casi todo punto donde empecemos, si yo miro los iterados, f de psi, f cuadrado de psi, ¿no? F cubo de psi, así, ¿no? Miro los iterados. Y en los iterados lo que sucede es que están tan bien distribuidos en el círculo que cuando uno hace medias de estos iterados, pues al hacer medias casi vas tendiendo hacia cero, ¿no? Esto significa, como os digo, que los iterados se distribuyen bien dentro del círculo. Bien, como os decía, el plan es probar el teorema central del límite para los iterados, y para ello creo que lo primero que uno debería analizar es hasta qué punto las hipótesis en el teorema central del límite se cumplen cuando estamos en nuestra situación de iterados de una función interna. Las hipótesis típicas son que las variables aleatorias sean independientes e idénticamente distribuidas. Por lo tanto, yo creo que la primera pregunta que deberíamos hacernos es si los iterados son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Y aquí hay una buena y una mala noticia, ¿no? La mala noticia es que, bueno, independientes no van a ser, porque es imposible que sean independientes en ningún sentido, ¿no? Porque, en fin, es obvio, ¿no? El iterado n más 1 depende del iterado enésimo, completamente, ¿no? El iterado n más 1 es hacer f del iterado enésimo, con lo cual independientes no van a ser de ninguna forma. Lo que sí que van a ser, va a ser idénticamente distribuidos. Y esta es la buena noticia, que son idénticamente distribuidos. Y este, de hecho, es un resultado otra vez clásico de Leffner, que dice lo siguiente, ¿no? Si uno tiene una aplicación interna que fija el origen, siempre estamos con aplicaciones que fijan el origen, y aquí uno tiene un conjunto E, la preimagen de E puede ser muy complicada, desde el punto de vista topológico, puede tener muchísimas componentes. Pero desde el punto de vista métrico es genial. La medida de la preimagen es igual a la medida del conjunto, ¿no? Y quizá este resultado es fácil de demostrar, pero me ha parecido más revelador ponernos un ejemplo, ¿no? Imagínate esta función, imaginad la función z elevado a la n.
Voy a intentar hacer un dibujo aquí con la función z elevado a la n. Imaginad que vuestro conjunto E es un intervalo aquí de medida delta, ¿no? Claro, la preimagen del conjunto E, si este va a ser un arco de medida delta, la preimagen son, como veis, pequeños arcos alrededor de las raíces enésimas de la unidad. Arcos completamente, en fin, ¿no? Que son uniformemente distribuidos alrededor de las raíces enésimas de la unidad y que tienen longitud delta partido por n, ¿no? Claro, como tenemos n de estos arcos, ya veis, ¿no? La preimagen de este tipo, ¿no? De este tipo de aquí, son estos arquitos, ¿no? Como hay n de ellos, cada uno con longitud delta partido por n, pues esta igualdad aquí se cumple en este caso. Bien, otra manera de enunciar esta identidad de Leffner es a través de estas integrales, ¿no? Otra forma de enunciar la identidad de Leffner es diciendo que la integral de g compuesto con f es igual a la integral de g para cualquier g de D1. Por ejemplo, bueno, si uno quiere probar esto, naturalmente es suficiente probarlo para g's que sean funciones características de conjuntos. Porque luego por linealidad y por densidad se extiende a cualquier función de D1. Pero para funciones características de conjuntos, pues lo que dice aquí, esto sería la medida de E y esto sería la medida de la preimagen, ¿no? Con lo cual, esta es una versión del teorema de Leffner. Pero esta versión del teorema de Leffner para nosotros va a ser especialmente útil, porque nos va a permitir calcular el análogo de la varianza en el teorema central del límite. Dejadme que os lo ponga, ¿no? Aquí he puesto otra vez la versión del teorema de Leffner, que veis aquí. Y dejadme que vaya a calcular estas integrales. La integral de fn barra fn conjugado por fk. Recordad que las potencias aquí significan los iterados, ¿no? Bien, ahora aquí lo que uno hace es aplicar esta identidad, ¿no? La identidad de arriba. En la identidad de arriba lo que uno puede hacer siempre es decomponer con f. Cuando uno tiene que hacer una integral donde aparece el integrando es una función compuesta con f, pues uno puede sacar la f. Con lo cual, esta integral, si aplicamos esto de aquí n veces, llegas a esta integral de aquí. Y esta integral, por el teorema de Cauchy, naturalmente, esto no es más que la derivada de esta función en el origen, ¿no? Pero según la regla de la cadena, pues como el origen es un punto fijo, ¿no? Siempre estamos pensando que f de 0 es 0. Lo que uno hace es aplicar la regla de la cadena y lo que le aparece es aquí la derivada de la función en el 0 k menos n veces, ¿no? Y como os decía, esto es especialmente útil para calcular lo que va a ser el análogo de la varianza. Dejadme utilizar esta notación. Sigma sub n cuadrado denota la norma L2 de la suma parcial. ¿Cómo se calcula esto? Pues se calcula pues, de la forma más elemental posible. Simplemente lo que hacemos es desarrollar, expander este módulo cuadrado. Esto lo ponemos así, ¿no? Suma de los iterados al cuadrado más 2 veces la parte real, la suma variando k, de a sub k, y ahora la suma variando n mayor que k, quizá la suma, dejadme ponerlo para que me quede mejor, la suma variando n, de a sub n, y ahora la suma variando k mayor que n, hasta n grande, de a sub k, f n barra fk. Esto es lo que debería hacer. Simplemente esto es expander, desarrollar esta expresión de aquí, del módulo cuadrado. Pero claro, como la función es interna, esto de aquí es igual a 1 en casi todo punto. Con lo cual ese término no importa ya, ¿no? No hay que hacer ninguna integral. Y el segundo, justamente las integrales que uno tiene que hacer son las integrales que hemos hecho antes, que son las derivadas y que dan, perdón, las derivadas de la función en el punto cero. Con lo cual uno tiene esta identidad.
Una vez uno tiene esta identidad, pues es fácil ver, o en todo caso no es muy complicado ver, que el segundo término, esta varianza, esta norma L2 al cuadrado de las sumas parciales, tiene dos términos. El término que es la suma de los coeficientes al cuadrado y ese término mixto. Bien, lo que resulta es que este término mixto uno puede ver que se absorbe por el primer término. Con lo cual, la suma de las varianzas al cuadrado, perdón, la varianza al cuadrado es comparable a la suma de los coeficientes al cuadrado. Y en particular, esto prueba que la serie converge en L2 si solo si la suma de los coeficientes está en L2. Y también se puede probar, aquí no lo he enunciado, pero también se puede probar igual que antes, ¿no? Que si la suma converge, entonces esta suma converge casi para todo punto Z del círculo, y si la suma diverge, entonces la suma diverge en casi todo punto del círculo. Que esto converja tiene medida cero, ¿no? Que esto converja. Es decir, otra vez es esta situación de como una ley 0,1, ¿no? Típico de variables aleatorias independientes, ¿no? Cuando los coeficientes son de cuadrado sumable, la serie converge en casi todo punto. Cuando son de cuadrado no sumable, la serie diverge en casi todo punto. Bien, pues ahora ya puedo enunciar nuestro teorema, ¿no? En nuestro teorema necesitamos esta definición, esta sigma n cuadrado. Ese es el que hace el papel de la varianza, ¿no? El que hace el papel de la varianza es el que he escrito aquí arriba. Aquí veis esta tira, ¿no? Que es nuestra definición de sigma sub n cuadrado. Es algo que veis, como veis, solo depende de la derivada de la función en el origen y de los coeficientes. Bien, pues otra vez nuestra versión del teorema central del límite es la siguiente. Supongamos que tenemos una función interna que fija el origen, que no es una rotación, y supongamos que los coeficientes son acotados y que no son de cuadrado sumable. Que no sean de cuadrado sumable, pues esto significa, como he dicho hace un momento, que esta serie diverge en casi todo punto. ¿Vale? Bien, pues aunque la serie diverja en casi todo punto, uno se pregunta, bien, diverge, pero ¿cómo distribuye sus valores la suma parcial? ¿No? Bien, pues lo que sucede es que la suma parcial, cuando se normaliza convenientemente, se normaliza por la varianza, por esta varianza que tenéis aquí arriba, entonces esto tiende en distribución hacia otra vez una normal estándar, una normal 0,1. Bien, antes de hablar más del teorema, me gustaría hacer unas cuantas observaciones. Bien, lo primero es que quizá una cosa que debería señalar, que es importante, es que en nuestro teorema no hace falta ninguna condición de lacunaridad. Es decir, fijaros, aquí están puestos todos los iterados de la función, ¿no? Si uno quisiera probar un teorema similar, donde apareciese únicamente una sucesión de iterados lacunar, el resultado sería mucho más sencillo. Parte de la dificultad de la prueba del teorema reside en que aquí se quieren poner todos los iterados de la función, ¿no? Bien, luego también tenemos versiones, como en el teorema de Salim y Zygmunt, también tenemos versiones para colas, ¿no? Dejadme que os diga la versión para colas, os la digo de palabra, otra vez sin enunciarla, ¿no? Bien, pues en la versión para colas, imaginad que esta suma no es infinita, sino que es finita. Claro, si esta suma es finita, entonces la serie converge en casi todo punto. Pues lo que diría nuestro teorema para colas es, bien, ¿qué sucede cuando uno mira la cola de la serie? Bien, lo que sucede es que cuando la cola, cuando se normaliza convenientemente, y normalizado convenientemente significa dividido por la raíz cuadrada de 2, un sigma n estrella, que ahora os diré quién es, esto otra vez converge en distribución hacia una normal 0,1. ¿Quién es sigma n estrella? Pues exactamente lo mismo que sigma n, lo mismo que aparecería aquí,
pero en vez de sumar para n menor o igual que entre 1 y n, se sumaría para n mayor o igual que n grande, ¿no? Aquí quedaría para n mayor o igual que n grande y aquí algo parecido, para n mayor o igual que n grande. Bien, sin embargo, y este es un punto importante, no tenemos versiones locales. No tenemos estas versiones locales que os decía antes, ¿no? Donde uno dice, bueno, pues también existe un teorema central del límite en cualquier subconjunto del círculo. Pues eso no lo sabemos en nuestro contexto de funciones internas. Y esa es una de las características de nuestro método, ¿no? Ya veréis aquí un momento que nuestro método tiene elementos típicamente de variable compleja, donde lo que, en fin, es donde se utilizan esta cosa tan típica de la variable compleja que ciertas integrales anulan, ¿no? Estas cancelaciones maravillosas de la variable compleja. Cuando lo que nosotros utilizaremos es que ciertas integrales sobre todo el círculo se anulan, valen exactamente igual a cero. Cuando uno quiere probar un teorema central del límite para subconjuntos del círculo, necesitaría que esas integrales sobre subconjuntos del círculo se anulasen, y eso no es verdad. Con lo cual no sabemos si, en fin, si uno tiene o no tiene estas versiones locales. Hay otro caso que también debería mencionar, que es... hay un caso, pues, en fin, paradigmático, ¿no? de estos teoremas centrales del límite, que es cuando uno toma como coeficientes a sub n la constante 1. Si todos los a sub n son unos, ese es un caso especialmente importante porque lo que le aparecen aquí es la suma de los iterados, son las sumas ergódicas y por lo tanto son importantes, ¿no? Claro, en el caso de que todos los coeficientes sean 1, fijaros que aquí el sigma sub n está completamente, en fin, se puede calcular perfectamente. Esto de aquí sería n grande y aquí lo que uno tiene es una serie geométrica que también puede calcular. Con lo cual, si todos los coeficientes son 1, entonces el sigma sub n, las varianzas, son como n sigma cuadrado. Y sigma cuadrado es esta cantidad de aquí, cuando uno hace el cálculo. Con lo cual, lo que uno obtiene es que las sumas ergódicas tienden hacia una normal, en este caso centrada en el cero y de varianza sigma cuadrado, ¿no? Siendo sigma cuadrado esta cantidad de aquí. Muy bien, pues este es el teorema, en fin, ¿no? Del cual os quería hablar, ¿no? Y para, en fin, ¿no? Para ahora el resto de la charla está dedicada a mencionar las ideas principales en la prueba de este teorema. Y de hecho las quería mencionar porque, bueno, porque nos gustan, porque nos parecen relevantes las ideas, ¿no? Y de hecho hay dos puntos importantes. Y los dos puntos importantes son estos los resultados auxiliares. Bien, el primero dice lo siguiente. Imaginad que tenemos esta notación. Dado un subconjunto de enteros positivos, llamamos psi sub a la suma parcial correspondiente a los índices que están en este conjunto A. Lo que dice el primer teorema es lo siguiente. Imaginad que tenéis dos conjuntos de índices, A y B, de forma que todos los puntos de A están a la izquierda de todos los puntos de B. Es decir, la situación es esta más o menos, ¿no? Aquí están los puntos de A, estarían por aquí, y por aquí están los puntos de B. Los puntos de A están a la izquierda de los puntos de B. Bien, pues lo que dice el teorema es que, bueno, es esta cosa que nos gusta tanto, que es que dice que la integral del producto es el producto de integrales, ¿no? Y es la integral del producto de los módulos al cuadrado, ¿no? La integral del producto de los módulos al cuadrado. Este es en fin, como os decía, este resultado que a nosotros nos encanta, ¿no? Porque es como, en fin, es la fórmula soñada, ¿no? Digamos, que la integral del producto sea producto de integrales, ¿no? Esta fórmula sería verdad si estas dos variables aleatorias, módulo de psi sub a cuadrado y módulo de psi sub b cuadrado, fuesen independientes. Porque entonces sí, ¿no? La esperanza del producto es producto de esperanzas. Pero es que no son independientes. Fijaros que no son independientes. Es obvio que la psi sub b depende de la psi sub a.
¿no? Porque la psi sub b utiliza iterados más superiores a los que utiliza la psi sub a, con lo cual independientes no son en absoluto. Bien, este es el primer resultado. Fijaros que aquí es la integral sobre todo el círculo. Si en vez de integrar sobre todo el círculo integrase sobre subconjuntos del círculo, esta fórmula ya no es cierta. Hay un término de error que no sabemos controlar bien. Esto hace que en las versiones locales que os decía antes no las sepamos probar. Y el segundo teorema auxiliar para probar nuestro teorema central del límite es el que viene a continuación. Vamos a utilizar esta notación. F menos n no va a significar el iterado menos n, sino que va a significar el iterado enésimo y luego hacer un conjugado complejo. Aquí n es un número entero positivo. Y lo que dice el segundo teorema es lo siguiente. Imaginad que tenéis números enteros. ¿Me oís bien? Sí, sí, se escucha bien. Es que he oído algo extraño por el medio, pero se oye bien todavía, ¿no? Sí, sí. Vale. Digo, pues imaginad que tenéis números enteros positivos, de forma que uno y el siguiente están ordenados, ¿no? Y que uno y el siguiente están a distancia mayor que q, donde q es un número grande. Imaginad que epsilon j son signos, son más o menos unos. Lo que uno hace aquí es hacer estas integrales. Miremos un momento estas integrales. Estas son integrales de productos, de iterados. Puede ser que cuando epsilon j fuese igual a 1 serían los iterados nj-ésimos, y cuando epsilon j es menos 1 serían los iterados nj-ésimos y luego un conjugado. Es decir, son productos de iterados y sus conjugados. Con lo cual lo que tenéis aquí es una versión, lo que se dice unas correlaciones de orden superior, ¿no? Correlaciones de orden superior. Bien, pues esto lo vamos a utilizar cuando el número q es mucho mayor que el número k. Claro, fijaros que como se trata de una función interna que fija el origen, la derivada en el origen es menor que 1. Con lo cual, aquí lo que veis es algo que, en fin, que cuando k es grande podría ser grande, pero como q va a ser mucho mayor grande que k y f' de 0 es menor que 1, aquí hay un decaimiento exponencial. Hay un decrecimiento exponencial. Y esto lo que está diciendo en palabras es que las correlaciones de orden superior decaen exponencialmente rápido. Y esto lo vamos a utilizar otra vez en el tema. Bien, estos son los dos puntos importantes de la demostración y me gustaría, en fin, explicar que la demostración de estos dos puntos, en fin, una vez demostrado esto, no es que esto acabe la demostración del teorema central del límite, se necesita trabajar, pero estos son los dos puntos fundamentales. Y la demostración de estos dos puntos utiliza una herramienta común, que es una herramienta que es estándar en variable compleja, pero que, en fin, que conviene, que es tan bonita que me he preparado un poco una pequeña introducción de esta herramienta. Esta herramienta se denomina medidas de Alexandrov-Clark y el teorema de desintegración de Alexandrov. Ahora os voy a explicar esta herramienta que se utiliza en la prueba de los teoremas anteriores. Bien, pues sea una función f analítica del disco en el disco. Podría ser, por ejemplo, una función f. Mira, aquí tenéis la función f analítica del disco en el disco. Y aquí tenéis un punto alfa, un punto del círculo. Bien, pues lo que uno hace es mirar esta función, ¿no? Alfa más f, alfa menos f. Es decir, uno compone aquí con la función alfa más z partido por alfa menos z, que fácilmente uno ve que lleva el disco aquí va a parar al disco y el disco aquí va a parar al semiplano de la derecha. ¿Vale? Con lo cual, esta función de aquí tiene parte real positiva y como tiene parte real positiva, es una función holomorfa con parte real positiva, es lo que llamamos la integral de Helmholtz de una medida. Esta medida mu alfa tiene un nombre propio, ese es nuestro protagonista.
Esta va a ser la medida de Alexandrov-Clark, referida al punto alfa. ¿Vale? Bien, estas medidas fueron introducidas por Clark en los años 70 en relación a problemas de teoría de operadores. Y, en fin, sus propiedades más importantes fueron descubiertas por Sarason, por Clark mismo, por Ahern, y por Potoratsky, por Eero Saxman, por muchos otros, ¿no? Y aquí nos van a interesar propiedades muy básicas, ¿eh? Bien, lo primero es, lo primero que os he escrito aquí. La función es interna. Claro, esto es fácil de, sí, solo sí, la medida es singular. Esto es fácil de creer, quiero decir, porque claro, si la función es interna significa que envía el círculo en el círculo. Pero si esta función envía el círculo en el círculo, compuesto con la homografía, envía el círculo sobre el eje imaginario, con lo cual la parte real es 0, con lo cual la medida es singular. Es decir, que las funciones internas, teniendo esta propiedad extremal que envían el círculo en el círculo, significa que la medida es extremal en el sentido que es singular respecto a la medida de Lebesgue. ¿Y dónde está concentrada esta medida? Bien, está concentrada en el conjunto donde la función vale igual a alfa. Entonces la situación es muy bonita, ¿eh? Porque uno lo que tiene es lo siguiente. Uno tiene aquí el círculo unidad y tiene puntos alfa. Bueno, perdón, aquí tiene el círculo unidad y tiene puntos alfa. Esa es la función f. Cuando uno tiene un punto alfa, pues tiene su preimagen. Su preimagen es un conjunto pequeño de medida 0, ¿eh? Pero que topológicamente puede ser muy complicado, ¿no? Muy bien, cuando uno cambia de punto, aquí uno tiene un punto beta, pues uno tiene otra preimagen. Estas preimágenes rojas serían f-1 de beta. Y en estas preimágenes rojas, f-1 de beta, uno tiene definida la medida de Clark mu sub beta. Es decir, para cada punto alfa y para cada punto beta, uno tiene medidas distintas, ¿no? Mu sub alfa y mu sub beta. Bien, pues lo que dice el teorema de desintegración de Alexandrov, esto es la herramienta principal, es que cuando uno hace el promedio de todas las medidas de Clark, entonces lo que uno hace es recuperar la medida de Lebesgue. ¿Veis? Cuando uno hace el promedio de las medidas de Clark, cuando uno integra respecto a las medidas de Clark, uno lo que obtiene es otra vez la medida de Lebesgue. Dicho de otra forma, ¿no? Si queréis, para cualquier función de D1, integrar la función contra la medida de Lebesgue se puede hacer de la siguiente forma. Integrando la función contra las medidas de Clark y luego integrando respecto a las medidas de Clark. Bien, pues esto es lo que realmente se utiliza, ¿no? En la demostración del teorema. Y quizá para daros una idea, he pensado, en fin, aunque sea para que tengáis un poco una idea de favor, de cómo es la prueba, pues he pensado haceros muy rápidamente la prueba de la primera identidad, ¿no? Al menos hacer un pequeño sketch de la prueba de la primera entidad. Para ser franco, lo difícil es la segunda, ¿eh? El segundo teorema es más difícil que el primero. Este es más sencillo y por lo tanto más fácil de explicar. Y también tengo que decir que una vez probados, como os he dicho, los dos teoremas, el teorema central del límite todavía cuesta probarlo, ¿eh? No es que sea inmediato. Bien, pero al menos dejadme, para que veáis qué tipo de argumentos se utiliza, pues dejadme probar esta identidad, ¿no? Que la integral del producto es el producto de integrales. Os recuerdo que el módulo al cuadrado es el módulo al cuadrado de estas sumas parciales, ¿no? Muy bien, ¿cómo actuamos? Bueno, pues es muy sencillo. Lo que uno hace es actuar, de hecho, de la forma más naif posible, más inocente. Lo que hacemos es desarrollar estas sumas parciales. La suma parcial al cuadrado, pues, como hemos dicho antes, esta suma parcial al cuadrado quedará la suma de los módulos al cuadrado, a sub n cuadrado, porque las funciones son internas, más la suma de los productos cruzados, que son estos de aquí. Entonces uno hace lo siguiente, como os digo, de la forma más inocente posible. Cuando uno quiere integrar este producto, pues uno tendrá una expresión de este estilo para las A's y una expresión de este estilo cuando los índices n y j no estén en el conjunto A, sino en el conjunto B.
Cuando uno, por lo tanto, efectúe estos productos de aquí, lo que tendrá que hacer es integrales, donde aparecerán 4 factores, ¿no? Fn barra F sub j, que corresponden a índices del conjunto A, y Fk y Fl, que corresponden a índices del conjunto B, ¿no? Que es lo que he puesto aquí. Cuando uno piensa, en fin, un momento en ello, se da cuenta que para probar el teorema es suficiente probar lo que está escrito aquí, que la integral de este producto es el producto de las dos integrales. La ventaja es que estos dos productos ya los habíamos calculado antes. Este de aquí daba integral f'0 L menos K barra, y este de aquí aparecía f' de 0 J menos N. Con lo cual, el trozo de la derecha, digamos, ya lo hemos calculado. El problema es calcular el trozo de la izquierda. Y aquí viene el argumento que os quería mostrar. En el trozo de la izquierda, uno tiene que hacer estas integrales. Bien, ¿cómo hacemos? Bien, pues vamos a hacerlo por partes. Primero lo que uno hace es desconjugar. Utilizamos este hecho, que era el lema del Effner, que G compuesto con F, integral, es lo mismo que la integral de la G, para cualquier G de D1, ¿no? Es decir, que siempre podemos decomponer con la función F. Aquí lo que hacemos es probar, utilizar esto n veces, ¿no? Para decomponer n veces, y aquí en vez de la función iterado enésimo aparecerá la identidad, y luego, como hemos compuesto n veces, pues fj menos n, fk menos n y fl menos n. Y ahora viene el argumento. Aquí tenemos que integrar respecto a la medida de Lebesgue, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es, en vez de integrar sobre la medida de Lebesgue, vamos a integrar sobre las medidas de mu alfa de z de m de alfa. Donde aquí mu sub alfa son las medidas de Alexandrov-Clark de fj menos n. Fijaros que estas medidas están concentradas donde fj menos n es igual a alfa, con lo cual esta cosa de aquí ya sabemos que será igual a alfa en el soporte de esta medida. Y este de aquí será igual a fk menos j de alfa. Y así. Con lo cual tenemos esta integral doble, ¿no? La integral respecto a alfa y la integral respecto a z. La ventaja es que ahora este trozo de aquí se puede factorizar, y si sabemos calcular estas integrales ya estamos, ¿no? Y estas integrales se calculan justamente por la definición, ¿no? La definición de las medidas de Alexandrov-Clark era que se cumplía esta identidad. Y esta identidad es fácil ver que esta identidad da información sobre cualquier momento de la medida mu sub alfa. En particular, a partir de aquí es fácil ver que el primer momento de la medida mu sub alfa es alfa barra por f'0 elevado a la j menos n. Este alfa barra aquí es fundamental. Es fundamental porque el alfa barra con el alfa que está aquí se cancelan porque queda módulo de alfa cuadrado y alfa se mueve sobre la circunferencia unidad. Con lo cual, estos términos de aquí se van, ¿no? Y solo queda el f'0 elevado a la j menos n. Y luego quedan las otras dos integrales. Pero estas de aquí ya las habíamos calculado, y era f'0 elevado a la n menos k. Y era lo que queríamos. Ya veis que lo que se utiliza es este teorema de desintegración de Alexandrov con las medidas hechas de Alexandrov-Clark de las funciones fj menos. Muy bien, pues creo que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Artur. Muy linda la charla. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Yo quiero preguntar algo. Yo supongo que algunas de estas cosas que hicieron, algunas, no todas, pero algunas deben valer también para funciones cuya norma funciones analíticas cuya norma infinito es menor o igual que 1. ¿Eso lo pensaron? Bueno, la respuesta es que no lo hemos pensado con detalle, pero a mí me da la impresión de que
al menos el objetivo que es el teorema central del límite, yo sospecho que no debe ser no creo que haya una versión tan así fácil de enunciar para funciones que no son internas, creo yo, porque de hecho cuando uno tiene aquí yo creo que utilizamos de forma esencial que la función envía el círculo en el círculo. Si enviase el círculo en un pedazo de círculo y un pedazo dentro del disco, dudo que allí hubiese una versión del teorema central del límite. ¿Te referías a esto, Daniel? Bueno, quizás no tanto, pero algunas de estas cosas deben valer. No el teorema central del límite, pero quizás algunos resultados, por ejemplo, que la integral de productos sea el producto de las integrales y cosas así, por ahí valen en esos casos. Alguna cosa previa. Podría ser. Pues no lo hemos pensado, la verdad. No estoy seguro. No lo hemos pensado. Podría ser, pero no estoy seguro. No tengo una opinión muy hecha. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Bueno, yo tenía uno, Artur. ¿Algún resultado tipo logaritmo iterado, algo de eso? ¿Trataron de mirar o algo así? Sí, eso, de hecho, eso es lo que estamos intentando hacer ahora. Sí, es muy natural, ¿no? Porque te explico un poco lo que me parece que son estándares, que cuando uno tiene un teorema central del límite, pues tiene desigualdades que llaman de concentración, ¿no? Y estas desigualdades de concentración habitualmente dan lugar a leyes del logaritmo iterado. Pero desgraciadamente lo que nos pasa de momento, lo que nos sucede es que nuestros argumentos, para demostrar el teorema central del límite, nuestros argumentos no parecen dar las cuotas que se debería, que las cuotas naturales para probar la ley del logaritmo iterado. Con lo cual lo que estamos haciendo es empezar otra vez desde el principio. No sé si me estoy explicando. Es decir, nuestra primera idea era decir, bueno, pues como tenemos el teorema central del límite, vamos a refinar nuestros argumentos para obtener un teorema central del límite con cotas. Y de este teorema central del límite con cotas obtendremos la ley del logaritmo iterado. Este era nuestro plan. Pero no somos capaces de hacerlo así. Con lo cual ahora estamos empezando del principio, es decir, probando el teorema central del límite. De hecho, déjame decir que en cierta forma no es extraño, porque para series lagunares la situación es análoga. Para series lagunares el teorema central del límite lo probaron, como os he dicho, Salem y Zygmunt en los años 50, y 10 años más tarde una alumna de Zygmunt, Mary Weiss, la mujer que fue mujer de Guido Weiss, ¿no?, probó la ley del logaritmo iterado para series lagunares. Y formalmente la demostración utiliza parte de las ideas de Salem y Zygmunt, pero formalmente es otra demostración, digamos, tiene que empezar otra vez desde el principio. Es decir, que a lo mejor a nosotros nos pasa igual, ¿no? Es lo que estamos intentando hacer ahora. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no, le agradecemos de nuevo a Artur. Muchísimas gracias por la charla maravillosa. Y bueno, quieren pueden desmutearse, aplaudir. Bueno, dejo de grabar. Perdón. No, que digo que muchas gracias y gracias por asistir temprano a la charla. A vos, muchas gracias. Un abrazo a todos.